Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje Franklin Palmar, que también estará en el control técnico. Norelba Torres es la productora de este espacio. Jesús Urbina es el director de Luz Radio. Y quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80. Esta noche me acompaña un querido amigo, el profesor Cosimo Mandrilo, de la Facultad de Humanidades y Educación. Con él estaremos conversando sobre Doña Bárbara, la novela de Rómulo Gallegos. Saludos, Cosimo, bienvenido, buenas noches. Gracias, Gabriel. Gracias. Esa es la novela más representativa de la literatura venezolana. Yo cuando he viajado a otros países, hay muchos autores venezolanos importantes, ¿no? Andrés Eloy Blanco, Boris Izaguirre, a mí me gusta. Pero ninguno de esos es tan conocido, por lo menos cuando he viajado, como Gallegos. Es justa esa apreciación que hay en el extranjero de que Doña Bárbara es como decir el Quijote para España o algo, más o menos es equivalente. Digamos que es una apreciación históricamente correcta. ¿Por qué digo históricamente correcta? Quizás si nos pusiésemos a evaluar en igualdad de condiciones, abstrayendo el momento en el que fueron escritas, abstrayendo el impacto que en su momento por circunstancias diversas tuvieron tanto dentro como fuera del país, quizás podríamos decir que no es la mejor novela venezolana. Pero atendiendo a las circunstancias históricas, sin duda que Gallego inicia de manera definitiva y de manera trascendente la novela venezolana. Además lo hace en un momento en que Latinoamérica todavía está buscando, los países latinoamericanos están buscando todavía algunos puntos de referencia fundacionales en lo que tiene que ver con la cultura, con la identidad, etcétera. Y además está inscrito dentro de un movimiento continental, lo que se ha llamado la novela de la tierra. Así que y tuvo un impacto extraordinario a nivel internacional. Y además, bueno, desde 1929 que se edita la novela, pues digamos que ha tenido mucho más tiempo para ser leída, valorada, estudiada, criticada, etcétera, etcétera. Y eso es lo que en cierta forma explica el reconocimiento que se tiene de ella en el exterior. Claro. Bueno, empecemos por lo básico. ¿De qué trata? La historia escueta es la historia de una mujer terrateniente en el llano venezolano, una mujer con un carácter de mucha determinación, con el deseo y la voluntad de lograr lo que quiere sin importar los medios. Es una mujer que termina encarnando la maldad, la crueldad, la ambición, etcétera, frente a un personaje que es el personaje antagonista, digamos, que es un personaje masculino, Santos Luzardo, que viene, es como se le ha leído siempre, viene a representar la civilización, la educación, el futuro, la promesa de un país distinto, etcétera, etcétera. Ahora bien, Doña Bárbara tiene esta característica, pero lo interesante es que parte de un episodio en el cual ella es víctima, ¿no? Se habla de una violación cuando ella era joven, etcétera, y se supone que entonces todo esto la termina convirtiéndola en esa especie de monstruo sin piedad. O sea que no hay una condena unilateral de Gallegos hacia ella, porque más o menos lo presenta como, bueno, esta mujer es así, pero es comprensible que ella sea así por lo que le pasó cuando era chiquita. Es una novela extraña en ese sentido, y entre uno más lee Doña Bárbara y más lee las visiones que se han tenido sobre ella, se da cuenta, y eso es quizá
parte de lo que explica la riqueza de recepción, en la recepción que ha tenido la novela, y la riqueza propia del texto. Siempre hay nuevos elementos que la alejan del hecho esquemático, tú sabes, de la barbarie, la civilización, la maldad, la bondad. No es absolutamente maniqueo el asunto. Hay una interpretación, una lectura muy interesante de Juan Liscano. Juan Liscano dice que llama mucho la atención que al final que doña Bárbara es, digamos, derrotada en este enfrentamiento entre la maldad y la bondad, etcétera, que quien la vence no es un acto de violencia, no es una fuerza superior físicamente, digamos, a ella, una fuerza más violenta que la de ella, sino que la vence el amor, ¿no? Porque en el último momento se identifica con su hija, a quien hasta ese momento ha tenido marginada, ¿no? Sin prestarle mucha atención. Terminan enamoradas del mismo hombre, que es Santo Luzardo, y en el último momento, embargada de amor, doña Bárbara decide retirarse, desaparece en la llanura, en la naturaleza, y le deja el paso libre a su hija. Entonces, digamos que la crueldad de doña Bárbara queda un poco matizada por esta situación. Gallego venía de Caracas, pero tengo entendido que él viajó al Arauca, que es donde se desarrolla esta novela, para, digamos, documentar etnográficamente cómo se portaban los llaneros y todo eso. ¿Conoció alguna mujer parecida a Santa Bárbara? Sí, hay un antecedente que parece que el mismo Gallego. Gallego habla de un personaje apureño, ¿no? De apellido Rodríguez, a quien le endosa pues buena parte de la historia que él cuenta en Doña Bárbara, ¿no? Y supuestamente Rodríguez le habría hablado de una especie de matrona, de cacica, que se llamaba Francisca Vázquez, ¿no? Y bueno, que era una mujer que llevaba ella misma su hato, ¿no? Y que se enfrentaba a las peripecias propias en esa época. Estamos hablando de 1900, los años 20, 1927, por allí. Y bueno, digamos que alrededor de esta persona parece que se había tejido toda una serie de mitología y de leyenda que tenían que ver, no tanto tenían que ver, por un lado, con la manera como llevaba su propiedad, cómo encarnaba trabajo propio considerado propio de los hombres, no exclusivo de los hombres, y al mismo tiempo, digamos, su relación como mujer, sus relaciones conyugales lícitas o ilícitas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, supuestamente ese es el antecedente. Ahora, el mismo Liscano, lo vuelvo a citar, dice que es un acto de modestia de Rómulo Gallego el haberle como transferido tanto mérito a este señor, que a lo mejor sí le dijo algunas cosas, pero Liscano dice que nada, que Gallego ya estaba listo para escribir una novela como esa, que hay incluso antecedentes de unos personajes que después terminarán apareciendo en Doña Bárbara en otras novelas de él. Incluso Liscano dice que si Gallego, en vez de irse a los llanos, si hubiera ido a los Andes o si hubiera ido a una región de la costa, igualito, ya él estaba en el proceso de crear una novela de la naturaleza, donde se planteara ese enfrentamiento, ¿no? Pero por lo menos el léxico sí lo incorporó de sus experiencias etnográficas, ¿no? Porque cuando uno lee esa novela aparecen expresiones que yo en Maracaibo aquí jamás he escuchado y que supuestamente sí son más comunes en el llano, o por lo menos en el llano en la época que visitó Gallego. Que yo te confieso, a mí me cuesta creer que los campesinos realmente hablen con ese léxico tan rico como se presenta en la novela, pero bueno, no sé. Bueno, seguramente tomó algún vocabulario, ciertos términos. Al fin y al cabo el criollismo todavía no estaba tan lejos. Ese intento de crear una literatura propia, identificado con lo nacional a partir de ciertas hablas de populares, ¿no?
Pero por supuesto, Gallego era un escritor clásico, formal, así que tienen que notarse las dos cosas. Incluso si él toma algunas cosas, tiene que notarse y se nota en su texto cómo lo está manejando un hombre con una competencia lingüística que va mucho más allá de lo que está tratando de reflejar, ¿no? Bueno, escuchemos música propia de Los Llanos en honor a Doña Bárbara, que es la novela sobre la cual hoy discutimos con el profesor Cosimo Mandrillo. De Simón Díaz, escuchemos Sabana y ya regresamos. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Cosimo Mandrillo a propósito de Doña Bárbara, la novela venezolana más popular, diría yo, y Cosimo nos acaba de corroborar que por lo menos en el extranjero efectivamente es así. Tú dices que no es una novela maniquea, y yo que la he leído te doy la razón, porque al final ella se redime e incluso la maldad que pueda haber en Doña Bárbara, Gallegos más o menos la trata de exonerar en función de las experiencias traumáticas de su infancia. Pero ¿dirías tú que es una novela machista en el sentido de que una feminista actual vería en Doña Bárbara una gran heroína, porque es la mujer que no se deja dominar, la que en asuntos sexuales puede tomar la iniciativa, y la novela más bien, bueno, por lo menos como yo la he interpretado, más bien pareciera presentar un modelo de moral así estilo victoriano, que es donde la mujer tiene, la mujer ideal, es más bien como la hija de Doña Bárbara, que es la obediente, la dulce, la que no toma el control del hato, y que más bien tiene que llegar un hombre ahora a dominar a esta bestia que se cree que ella se puede mandar sola. ¿Cómo en las feministas, Doña Bárbara? Porque visto así sí pareciera ser una novela machista. Bueno, creo que fue Gadamer quien hablaba del horizonte de interpretación, ¿no? Que cada época, a partir de sus propios, digamos, circunstancias culturales, de su propia información, lee una novela o un texto determinado de manera que no ha sido distinta como ha sido leído antes, ¿no? Evidentemente es una lectura posible en este momento, no la habrían hecho en 1929, ¿no? El movimiento feminista es relativamente reciente, entonces evidentemente habrán incorporado a la vida cotidiana, a nuestra vida cultural, a nuestra comunidad lectora, una serie de elementos que no existían en ese momento, que nos permiten hoy leer a Gallego, Doña Bárbara específicamente, como una novela machista, ¿no? No sucede solamente con el feminismo y el machismo, puede suceder con el racismo, por ejemplo. Si nos ponemos a leer algunas cosas de Gallego en este momento, posiblemente encontraríamos algunos rasgos racistas en él, ¿no? Bueno, claro, pero los indios son supersticiosos, y de donde ella aprende la brujería es de todos los indios. Nunca se dice si Santo Luzardo es blanco, pero es toda la presunción de que él es un criollo de la ciudad que viene de españoles. Claro, y que viene a traer la civilización. Sí, y no es solamente en Doña Bárbara, repito, ¿no? Lo suceden sobre la misma tierra, por ejemplo. Evidentemente hay una conformación cultural. Es decir, a pesar de que los textos literarios exitosos, los valiosos, los que reivindicamos como canónicos, no están amarrados a una lectura que se amarre, valga la redundancia, a su momento histórico. Es decir, no es que yo para leer a Gallego me tengo que poner necesariamente en 1929 y pensar como un hombre de 1929, porque la virtud de los textos es trascender su época, trascender su momento y seguir siendo actuales, ¿no? A pesar de que hayan pasado muchos años. Pero sí hay unas circunstancias históricas que condicionan al autor, etc. Así que yo creo que sí, que perfectamente podríamos leer. Hay muchísimos rasgos machistas. Incluso si tú ves en Doña Bárbara la proporción de personajes, vas a ver que hay una proporción de personajes de hombre infinitamente superior a los de la mujer, ¿no? Pero bueno, repito, son circunstancias históricas, así que
pienso que Gallegos estaba en su ley y la lectura feminista que se haga hoy está igualmente en su ley para ser magnánimos. Mira, una cosa que a mí me llama mucho la atención de esta novela es el uso de la brujería, porque Doña Bárbara, y claro, el que ella se llame Bárbara no es casual, tú mismo nos lo dicen que es como una alegoría del pasado venezolano irracional, supersticioso, bárbaro, incivilizado. Y cuando se contrapone la barbarie con la civilización, bueno, la civilización tiene la ciencia, la racionalidad, la técnica, y la barbarie es la superstición y la brujería. Y en la novela ella acude a ceremonias de brujería para tratar de ganar el amor de santos, ¿no? Pero al final la brujería no le da resultados. Pero una cosa que a mí me llama la atención de la novela es que yo no veo que Gallegos sea del todo categórico en él como hombre civilizado en decir la brujería no tiene ningún efecto. Hay algunas escenas y episodios de la novela que pareciera dejar entrever que por lo menos algunos actos de brujería que ella hace como que sí le funcionan. ¿Creía Gallegos en la brujería? No, yo no creo. Yo creo que Gallego era un novelista. Y como novelista debió haber entendido que si todo hubiera sido realmente en blanco y negro, si hubiera sido absolutamente maniqueo, su novela hubiese perdido capacidad de convicción. Sí, pero yo lo que digo es que si él pero por otro lado, por otro lado, él tenía que darle verdadera entidad a sus personajes, ¿no? Y buena parte de esa entidad, de esa identificación de esos personajes populares o de esos personajes sometidos a la vorágine de la naturaleza, esa vida tan alejada de la civilización, tiene que ver con una mentalidad que está tocada, entre otras cosas, de pensamiento mágico, de brujería, etc. No, pero yo creo que se puede hacer una diferencia. Yo puedo narrar que un personaje haga un acto de brujería y en mi narración yo puedo presentar las cosas tal como suceden y decir, no, ese tipo lo que está es pronunciando unas palabras, pero eso no tiene efecto. Sí. Pero en la narrativa de la novela yo me llevo la impresión de que él no deja claro categóricamente como lo haría un tipo civilizado al narrar esas cosas, decir, no, ese tipo está perdiendo el tiempo ahí diciendo esas palabras y eso no tiene efecto. Él deja esa duda siempre. Te voy a contestar con una frase que leí hace poco, hace 2 o 3 días casualmente, no sé qué estaba leyendo. Había una frase de un novelista que decía, si tienes una muy buena historia que contar, escribe una novela. Si tienes una buena idea, escribe un artículo, ¿no? Entonces, evidentemente, Gallego tenía sus ideas, pero tenía conciencia de que estaba escribiendo una novela. Y la novela tiene que tener autonomía, es decir, no puede ser orientada al 100% desde el punto de vista de las ideas, desde el punto de vista de las tesis por el escritor, por el novelista, porque perdería entidad como novela, se convertiría en un tratado. Claro, y supongo yo, corrígeme si no es así, que Gallego se quería cuidar de no predicar en esta novela. Por eso porque por más que el personaje se llame Bárbara y por más que más o menos se contraponga la civilización con la barbarie, esto no es un sermón que nos está dando. Es decir, hay que dejar de atrás la barbarie y civilizar. Por eso digo es que Gallego era un novelista y tenía conciencia de hasta dónde debe llegar un novelista si quiere mantener sus textos en el ámbito de la novela y no en el ámbito de un tratado, de donde se propone y se intenta probar una tesis determinada. Claro. Vamos a ir a escuchar más música propia de Venezuela, puesto que hablamos sobre Doña Bárbara. Escuchemos de Cecilia Tot, un tema que se llama Pasaje del Olvido. Mi Twitter es @GAndrade80. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Converso esta noche con Cosimo Mandrilo a propósito de Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Chávez utilizaba a Doña Bárbara muchas veces en sus discursos para hacer alegorías de todo tipo. Y claro, si Doña Bárbara se ha convertido en un símbolo venezolano como el turpial, como el araguaney, como Bolívar, como tantas otras cosas, y Chávez fue un hombre que manejó tantos estos símbolos, pues era inevitable que él acudiera a las imágenes de ese libro, ¿no?, para sus discursos. Hay un personaje que a mí me llama mucho la atención, que Chávez utilizaba para asociarlo con Bush, que era el Mr. Danger. Cuando aquí aparece el petróleo, que más o menos el país se empieza a modernizar y tal, la élite de aquel momento
que me imagino que estaban asociados al gomecismo, veían a los americanos como en buena medida los aportadores de la civilización. Pero en Doña Bárbara el Mr. Danger está más bien del lado de la barbarie, porque es un tramposo, es un pícaro y es aliado de Doña Bárbara. Y por eso que los Santos Luzardo y los otros personajes y propietarios de Atos se enfrentan a él. ¿Cómo veía Gallegos a los norteamericanos? Bueno, yo no sé cómo veían los norteamericanos en general, o por lo menos habría que hacer una distinción entre el Mr. Danger concretamente, y digamos los norteamericanos entendidos así. Sí, pero como estos personajes representan colectivos, porque Doña Bárbara representa la barbarie venezolana, es presumible que Mr. Danger represente a Estados Unidos. Vuelvo a lo que hablábamos en el segmento anterior. Gallego es más novelista de lo que mucha gente cree que lo era cuando aborda el tema de Doña Bárbara y corre el riesgo siempre de esquematizar o de simplificar demasiado o de apegarse mucho a la idea de que hay una tesis que debe ser expuesta y probada en la novela, ¿no? Y no necesariamente debe ser así. Yo creo que la lectura de un crítico literario serio, de un lector más formado, tiene que estar siempre apuntando a ver qué tanto y qué tan bien y qué tan exitosamente se realiza el texto como novela, siguiendo lo que serían, entre comillas, las leyes de la novela, leyes que en otras partes no existen mucho, pero bueno, pero digamos que es una manera de apegarnos al texto literario, al texto de ficción, más que al texto a una tesis, a un tratado, a una cosa histórica, ¿no? Por otra parte, Mr. Danger es un personaje muy particular, porque Mr. Danger es un gringo, es de Alaska, si no me equivoco, y viene como huyendo de Estados Unidos, es decir, es un tipo que llega a Venezuela como peleado con el país del que sale, ¿no? Barbariza aquí, digamos. Exactamente, digamos que ya está el calor lo vuelve loco. Está ya como peleado, ¿no? Con sus propios orígenes. Y hay tesis que dicen que, bueno, que eso en cierta forma le impide ejercer el rol de representante directo de una potencia, de un sistema económico, etcétera, etcétera. Ahora, evidentemente es una prueba también de la fuerza de atracción que tiene esta naturaleza bárbara a la que hace referencia, que usa Gallegos, ¿no? Que invade a los individuos, que los toma para sí, que los convierte, que los transforma. Claro, Mr. Danger también con este apellido Danger, es muy fácil de ser leído si la gente no profundiza un poco en la novela y en el personaje mismo. Bueno, este es el peligro que representan los gringos para Venezuela, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y así era como lo interpretaba Chávez cuando lo asociaba a Bush, ¿no? Claro. Bueno, pero digamos que Chávez estaba en su discurso político echando mano a un referente cultural, pero no necesariamente era una lectura acuciosa desde el punto de vista literario. Claro. Volviendo un momento a lo de Chávez. Chávez se reunió de mucha gente, yo no sé si él en particular, pero él se reunió de mucha gente que era muy crítica a la modernidad, de los excesos de la modernidad, de que, bueno, que había que rescatar más bien muchas tradiciones indígenas nuestras, todo ese discurso, ¿no? Que en un sector de la izquierda ha florecido y que, bueno, ha buscado una alianza con autores como Rousseau y los que más o menos tienen la idea del buen salvaje y todo aquello. Gallegos pareciera ser la antítesis de todo eso, porque él dice, no, hay que imponer es la modernidad, y la modernidad en buena medida viene de Europa y la racionalidad técnica y tal. ¿Cómo un tipo como Chávez, que se reunió de gente que en buena medida valoraba las raíces precolombinas y todo eso, pudo haber sentido atracción, apego por un novelista que ciertamente no nos viene a predicar, pero sí deja bastante clara que sus ideas son de modernización y de cierto desapego a lo indígena? Porque los indígenas no es que sean los malos de esta novela, pero ciertamente son los incivilizados, y Gallego lo que quiere es civilizar. Sí, bueno, ahí hay un poco de todo, como en Quincalla, ¿no? En la pregunta que me estás haciendo. No, yo lo que siempre me genera curiosidad es cómo... Sí, lo que quiero decir que hay como mucha tela que cortar, ¿no? Mira,
Sin duda Gallego era un modernizador, pero Gallego es el punto de partida de la literatura venezolana, y él estaba perfectamente consciente de que estaba fundando una literatura, y fundar una literatura significa fundar una nación, básicamente, sí, fundar una cultura, fundar una identidad. Él está consciente de que está metido en eso. El hecho de que sea un modernizador que entienda que el país tiene que salir del atraso en el que vivía, de la barbarie, por llamémoslo, si continuemos llamándola de esa manera, no significa en ningún momento que Gallego perdiera de vista la necesidad de la construcción de una cultura autónoma venezolana, ¿no? Y yo creo que debería ser tomado en ese sentido, y quizás por allí va tu idea con lo de Chávez, ¿no? Sí, pero yo no creo que Chávez fuera un retrógrado. Yo creo que a su manera era un modernizador. Por eso digo que no Chávez, pero sí se reunió de gente. En su manera era un modernizador también, con conciencia de cuáles son los valores en los cuales tendrías que fundar esa modernidad, ¿no? Está bien, pero sí se reunió de algunos ministros y de gente que, con un discurso indigenista. El problema son los esquematismos. El problema son los esquematismos. Hay mucho esquematismo. Cuando se tratan el tema de lo autóctono, de lo indígena, de los ancestros fundacionales, es decir, son ideas que pueden terminar, como son tan complejas realmente, terminan siendo mucho más fáciles de manejar a través de formulitas, a través de esquemas que terminan empobreciendo la visión que deberíamos tener de un tema tan complejo. Y yo creo que eso es lo que sucede, y sucede no solamente con lo de los indígenas, y sucede no solamente en el campo del chavismo, es decir, los esquemas, los que nos permiten hablar de todo a todos, terminan siendo muy peligrosos, porque terminan siendo esquemas que se distancian de los fundamentos críticos y de pensamiento profundo del que han surgido, ¿no? Bueno, eso. No, me parece muy aclarador, y suscribo tu opinión, porque ciertamente yo nunca escuché a Chávez decir hay que volver al guayuco ni nada de eso, no. Pero sí había colectivos que lo apoyaban, que sí decían de forma muy simplista esas cosas. Y bueno, un político tampoco, cuando la gente lo apoya a él, un político tampoco les va a decir, no quiero que me apoyen. O sea, todo lo que vienen para acá es bueno, ¿no? Así que vamos a seguir escuchando música criolla de Luis Silva, Enfurecida, y ya regresamos. Seguimos en Ágora, @Gandrade80 es mi Twitter. Converso con Cosimo Mandrilio a propósito de Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos. Esto se llevó al cine, pero lamentablemente, bueno, yo no sé si lamentablemente, pero no por venezolanos. A pesar de que Rómulo Gallegos colaboró en el guión, fueron un director mexicano y actores mexicanos. María Félix es la que hace la película. Y la novela tiene un gran sabor venezolano por todo el léxico llanero. Se pierde mucho cuando un mexicano la hace, y cuando se presenta, se despoja ese léxico llanero y se introducen más bien expresiones propias de México que en la película aparecen. Yo no creo que el problema sea que el director sea mexicano. Eso no tiene que ver, ¿no? Ahora... No el director, pero los actores hablan con acento mexicano y no utilizan las palabras, el léxico ese tan rico del llano, sino que utilizan el léxico mexicano. Pues. Fíjate que el guión efectivamente lo hizo el mismo Gallego, ¿no? Y dicen que el mismo Gallego no supo identificar desde el punto de vista de ese nuevo género artístico que es el cine, que era lo importante de su novela, y que entonces hizo un guión que es muy retórico, que se la mantiene muy amarrado al tipo de lenguaje que él usa en su novela, que es un guión que está muy amarrado a las palabras y no a las imágenes, ¿no? Uh-huh.
que no le dio No hay suficiente, acción. no cuando le dio pudo haber suficiente habido. fuerza, no le dio suficiente fuerza a la naturaleza, por ejemplo, que hay quien afirma que es realmente el personaje central de Doña Bárbara, ¿no? Esa fuerza indómita, y bueno, que es un guión que se parece mucho a una obra de teatro y no realmente a un guión para cine, a un script para cine. Pero mira, esa es la decisión de nunca, esa es la discusión de nunca acabar, ¿no? El asunto de la transición de un texto literario estrictamente verbal a un texto múltiple, porque no es ni siquiera solamente imagen, sino que es un texto múltiple, como el del cine, ¿no? Y bueno, si hiciéramos una especie de encuesta acerca de textos literarios que han sido llevados al cine, encontraríamos que los lectores fanáticos de ese texto verbal, casi todos, el 99.9% dirían que la película no. Para mí, ¿no? Doña Bárbara me gustó la película. A mí sí me gustó. El problema es que hay que leer otro texto, que es el texto de la película, ¿no? Ese es básicamente. Y entonces, en ese otro texto ha trabajado, ha incidido una cantidad de gente que no estaba presente digamos, en la creación de la novela. Yo creo que, ya que he estado reflexionando en estos días, porque me toca dar una conferencia relativamente pronto sobre este tema del cine y la literatura, ¿no? Y yo estaba pensando que el problema del autor, de la categoría autor, ¿no? Tú sabes quién es el autor en un texto literario. Ahora, ¿quién es el autor en el cine? Hay muchas manos. Porque podríamos decir el director. Bueno, sí, está bien. El director es el director de la orquesta. Pero ya hay una orquesta múltiple, conformada por una cantidad de individuos que son casi autónomos en lo que hacen. El de la música, por ejemplo. Bueno, sí, está bien. El director tendrá que decirle sí o no. Pero el hombre crea la música o la organiza o la selecciona a partir de sus propios criterios, su propia lectura de la novela. Fíjate tú. El camarógrafo, el que hace las imágenes, tiene una visión que es la de él. Es decir, ¿quién es el autor realmente en el cine, ¿no? Repito, normalmente lo identificamos con el director, pero es una visión bastante coja, bastante floja, comparado con la contundencia digamos, en la novela el autor es Doña Bárbara o es, no sé, Salvador Garmendia, o si sabemos quién es exactamente, ¿no? Claro. Entonces, el problema está en el espectador. Si el espectador no puede ir a leer, entre comillas, el texto cinematográfico, esperando encontrar lo que encontró cuando fue a leer el texto verbal, el texto novelesco, ¿no? Es decir, tiene que entender que hay un trabajo distinto, que sí, hay un punto de partida, que es la novela, pero que es otra obra. Y hay que ir a verla como otra obra y juzgarla como otra obra. Te puede gustar o puede no gustarte. Incluso se puede dar la discusión qué es lo que ha permanecido del texto, que ha sido más exitosamente trasvasado de un sitio a otro, pero siempre un trasvase para que en este lado, en este otro envase, un elemento determinado juegue un papel que va a ser distinto. Tiene que ser distinto porque los medios son distintos, la técnica es distinta, la lectura es distinta y el espectador tiene que ser distinto. El problema es que el espectador pretende ser el mismo, ¿no? Y no puede serlo. Y Doña Bárbara, la novela, tiene hardcore fans, así fundamentalistas como El Señor de los Anillos y otra gente que reclama a las películas por no serle suficientemente fiel. O sea, hay una base de aficionados así como si la hay con esas otras novelas que se han llevado al cine. No, sin duda no, porque Doña Bárbara, con todo y la trascendencia que pueda haber tenido a nivel nacional y a nivel internacional, no es tampoco un texto primero que haya sido tan popular, digamos, como El Señor de los Anillos. Como El Señor de los Anillos, ¿no? Primero, y después son textos
que han sido tocados por lo audiovisual muy pronto, ¿no? Yo diría que incluso desde antes de ser llevado al cine ya están tocados por el mercado, por la industria editorial, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Hay una serie de condicionantes, de condicionamientos que ya le están... No, yo creo que en este caso la discusión se sitúa siempre en el contexto de lectores, críticos literarios, teóricos del cine, etcétera, etcétera. No creo que sea una cosa tan popular y tan amplia. La novela es del año 29. 29, Esa sí. Venezuela bárbara que Gallegos quiso plasmar en su novela, ¿queda algo de eso hoy, tú dirías? Si uno va a los llanos, ¿se va a encontrar ese mundo? Tiene que haber resto, no creo que decir... Hace 80 años, llegó el petróleo, llegó la democracia, llegó pues Chávez. Tú hablaste de la brujería. ¿Quién no sabe que la brujería goza de buena salud? ¿No? Hablaste de la brujería, hablaste del machismo, es decir, hay una serie de elementos que siguen vivos, ¿no? No los analizaríamos, no los abordaríamos como posiblemente como intentó hacerlo Gallego, desde un pensamiento positivista, quizás tendríamos otros puntos de abordaje, pero sin duda que subsisten elementos tanto en Doña Bárbara con respecto a Venezuela como en muchísimos otros textos de todo el mundo con respecto al mundo en general o a los países de donde surgieron, sin duda que sí. ¿Queda algo de la popularidad de Doña Bárbara hoy? Yo creo que sí. Yo creo que durante un tiempo hubo una especie de sarpullido antiadeco, ¿no? Que afectó mucho el abordaje que se hacía de las novelas de Gallego, de la obra de Gallego en general y de otros escritores como de Andrés Eloy Blanco, ¿no? Yo creo que hoy los estamos releyendo y valorando con una perspectiva, un criterio mucho más amplio, dándoles el valor que tienen como escritores fundacionales de la literatura venezolana. Yo creo que sí, yo creo que Doña Bárbara es una novela que tiene su lugar ganado en el contexto de la literatura venezolana y lo va a seguir teniendo. Pero yo, claro, obviamente entre académicos como tú, pero yo he conocido chamos de quinto año que dicen, ay, Dios mío, me pusieron a leer esa novela. Primero que eso no se entiende. Y en segundo lugar, que nos aburre. Yo digo, pero por lo menos empiezan viendo la película de María Félix, que es buena. No, empezamos a ver eso y eso en blanco y negro, cursi, no nos gusta. Bueno, es la impresión que yo me llevo de está los bien, muchachos de bachillerato. No, yo creo que sí, pero eso no es culpa de la novela. Eso es culpa, primero, de un sistema educativo absolutamente deficiente, ¿no? Segundo, dentro de esa idea de un sistema educativo deficiente, de un cuerpo docente muy poco ilustrado, ¿no? Muy poco capacitado, y además que bueno, que los textos literarios tienen que competir ahora con una cantidad de tecnología, de cosas que son muy fáciles de ver, no te exigen ningún esfuerzo, ¿no? Intelectual ni de ningún tipo. Eso le pasa a Doña Bárbara o le pasa a cualquier texto. A los muchachos les gusta, sí les divierte 100 años de soledad cuando se los ponen a leer, no, les resulta igualito de incomprensible, entre otras cosas, porque la capacidad de la competencia lingüística que tienen es pésima. Y no se podría hacer unos videojuegos de Doña Bárbara, ¿verdad? Bueno, a lo mejor sí se pueden hacer, pero no va a ser la novela Doña Bárbara, va a ser lo mismo que estamos hablando con respecto al cine, pero peor, ¿no? Es decir, va a ser una simplificación, vas a tomar unos elementos que supuestamente están en Doña Bárbara y los vas a poner a funcionar de otra manera, con otra tecnología, y la recepción va a ser distinta, ¿no? Mira, en estos días alguien me decía, no sé, creo que mi hija de 5º grado me decía que la habían puesto a leer, ¿qué era, chico? No, ahora no me acuerdo, era Crónica de una muerte anunciada o una cosa así. Y entonces, claro, la niña decía, eso sí está difícil, pero yo le decía, pero que eso no es un texto para que te lo pongan a leer a ti en 5º grado. En el caso de que fuese crónica, no recuerdo, pero era un texto que no era apropiado absolutamente para su edad, su competencia lingüística, su capacidad lectora y su capacidad de entendimiento. Entonces, ¿de quién es la culpa? De la novela.
No, la culpa es de quien asigna esa novela. No sé si es la maestra, si es la directora del colegio, si es el ministro de Educación, yo no sé quién es, pero alguien se está equivocando y está poniendo estos textos a jugar un rol en un momento y en una situación en el cual lo único que se puede lograr es el rechazo. Bueno, pero doña Bárbara toda la vida ha estado en el currículum. Toda la vida. Sí, pero bueno, pero no sé, a lo mejor ahora tenemos, a lo mejor no, seguramente tenemos peores lectores hoy de lo que teníamos hace 30 o 40 años en quinto año, por ejemplo. Claro. Cosimo, muy agradecido por haber venido. Cuando quieras regresar, acá te esperamos. Gracias. Gracias a Franklin Palmar, que estuvo en la edición y montaje y en el control técnico, Norelba Torres en la producción, Jesús Urbina en la dirección y quien les habla, Gabriel Andrade en la conducción. Mi Twitter es @GAndrade80 y nos vamos con un tema de otro venezolano, de Huáscar Barradas.